Hola, os vamos a contar cómo pasar de una planta de índigo a un tinte en una prenda de ropa. ¿Cómo? En 4 pasos. Somos Tintoremus, una empresa de tintes naturales, y lo que queremos es que veas todo detrás de la cámara. Detrás de la cámara, ¿por qué? Porque sin filtros y queremos contarte todo, absolutamente todo. ¿Cómo empezamos? Primer paso, el cultivo de la hoja de índigo. Para eso hay que tener socios, muy buenos socios. Ahora os presentamos a Alejandro. Mirad, si veis esta planta, que muchísimas veces nos lo preguntan en Instagram, ¿cómo de una planta tan verde puede salir algo azul? Pues si veis, mira, cuando se empieza a secar, empieza a salir ahí el tinte azul, que por supuesto luego tras el proceso de extracción, que ahora os lo cuento, ya se convierte todo en un mundo azul, 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 casi como mis uñas. Pero es una planta extraordinaria. La verdad es que se ha dado increíble aquí, en esta zona. Le viene súper bien el calor, que es el calor que está haciendo ahora, por eso hemos esperado un poquito más a empezar el proceso de extracción. Y nosotros tenemos aquí todo esto que se ve, que suman alrededor como de 10 hectáreas, y tenemos de Persicaria tintoria como 500.000 plantas. Lo que nos ha sorprendido un montón es que además han salido muchos más kilos de los que esperábamos, que eso nos viene genial, y este es el primer paso. ¿Qué hacen con esto? Primero lo cultivan, lo empezamos a cortar, que de hecho nos contaba hoy Alejandro, que toda esta zona, si veis por aquí mucho más corta, se ha empezado a cortar para hacer las pequeñas pruebas del método de extracción. De hecho, mirar, está por aquí Alejandro y a lo mejor nos puede decir qué han cortado y por qué han empezado por ahí. Alejandro, habéis empezado a cortar, me decías hoy, por ahí, ¿no? Para empezar a hacer pruebas. ¿Y por qué por ahí? Por ahí hemos empezado porque hemos visto que más grande estaba para empezar esta mañana y para empezar a hacer sector a sector. Ya, ¿y cuánto, por ejemplo, una línea o 2 líneas, cuántas piscinas son aproximadamente? Pues aproximadamente en cada sector, que es de aspresor a aspresor, que son Sí. 16 surcos, salen las 3 piscinas. O sea que tenemos para aburrir, para hacer piscinas sí, y la para verdad, kilos y pigmento. ¿Y qué tal has visto la planta en general? Genial. Es Sí. una planta que tiene un fácil cultivo, crece muy rápido, es resistente al calor, es resistente al frío también, que le hemos tenido hace pocos días, y va muy bien. Alejandro, luego le conoceréis más, pero ha sido parte imprescindible en este proceso, totalmente además. Bueno, pues lo que os contaba ahora, ¿cuál es el segundo paso? El primer paso, como habéis visto, es el cultivo, el segundo es el método de extracción. Nosotros cortamos la planta y empezamos un proceso que consta de 3 fases. La primera es la fermentación. ¿Qué haces? Calentar un montón la hoja para sacar todo el pigmento y principio activo que tiene la planta. Entonces se empieza a ver cómo ya en esa fermentación empieza a coger como un color verde, verde, verde. En el segundo paso se empieza a ver ya el azul, que es la oxidación. Junto con el aire se corta y se empieza a ver el azul, y nosotros en este proceso lo más importante es deciros que no metemos nada químico, cero. Entonces lo único que hacemos es con cal, se corta y se vuelve a oxigenar de nuevo. Y el tercer paso del método de extracción es la filtración, ya se filtra. Es decir, se separa como si dijéramos y sacamos la indigotina, que es el principio activo, y lo azul para poder obtener luego este pigmento. Entonces ese sería el tercer paso, la filtración. Y con eso ya obtendríamos el método de extracción. ¿Qué hacemos después del método de extracción? Tú contienes un pigmento, ya, que lo tienes en base como sólida, cremosa, y lo que hacemos es esperar a que se seque y se convierta en polvo, y ya empezamos a empaquetar. Una vez empaquetado, lo que hacemos ya en polvo es pre-reducirlo para mandarlo a la industria y empezar a poder tintar todas estas prendas que veis. Se puede hacer tanto camisetas, gorras, zapatillas, vaqueros. Nuestra marca, que es la que va asociada a este proyecto, va a ser de denim y garment dye. Garment dye, ¿por qué? Porque al final, bueno, la característica de estas colecciones es el color, ¿no? Y nosotros, al ser una empresa de tintes naturales, creemos pues que eso es lo bueno. Nos preguntan un montón que cómo de una planta, incluso verde, sale al final una prenda azul. A ver, esto se hace desde los orígenes. Desde los orígenes, de hecho, bueno, nos hemos remontado a hacer esta idea a un montón de bibliografía que te decían cómo en India, incluso, vamos, en muchos países asiáticos en general, también África, cómo hacían esto, ¿no? Y al final es, tras procesos de fermentación y de oxidación de esta planta, empieza todo ese contenido, ese pigmento azul, y lo que hacían ellos era remojar, remojar y remojar después de diferentes baños, y vas obteniendo, como si dijéramos, el color que te gusta a ti azul, ¿no? Vas cogiendo más intensidad, menos intensidad. Esto se hacía en los orígenes, y claro, mucha gente os pregunta ¿por qué volvéis a esto? Sobre todo porque ahora que se ha desarrollado los tintes sintéticos y que tienen un 100% de pureza, y nosotros contestamos porque los orígenes a veces son mejores, y sobre todo porque creemos que conectar el sector textil, que es la segunda industria más contaminante, con el sector de la agricultura, que está pasando por sus peores momentos, y le podemos empezar a generar, a dar valor y
sobre todo a gente como Alejandro que vuelva y que sea un chico joven, no se quiere ir de Talayuela, de Santa María de las Lomas, que siga lo que hizo su padre durante miles de años cultivando el tabaco, también su abuelo, o sea, perdurar las generaciones y dar valor a dos sectores y con eso volver a los orígenes, sobre todo en la ropa, porque se necesita, porque los tintes sintéticos, que se habla mucho y que todos lo sabemos, contaminan ríos, contaminan el agua, bueno, son totalmente perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces, volver a dar ese tinte natural e intentar industrializar este sector, que hasta el día de hoy es un sector totalmente artesanal, pues creemos que es dar un valor añadido al sector de la moda, que hoy en día pues no se está trabajando y nadie trabaja los colores, ¿no? Se mete mucho en los materiales, como puede ser el algodón, el poliéster reciclado, pero nadie se está metiendo tanto en los tintes y nosotros creemos que, por ejemplo, España es un valor asociado muy importante a la agricultura y en este caso al cultivo de tabaco y por lo tanto creemos que ese fin es bastante importante, ¿no? Asociar una marca a un fin verdadero, auténtico, no a cosas que por supuesto los reciclados están ahí, el algodón orgánico está ahí, pero creemos que ir más allá y dar valor a otros sectores tiene mucho más de auténtico detrás. Entonces, o sea, el objetivo de Tintoremus es ese, por un lado industrializar este sector y por el otro ayudar al sector agrícola en este sentido, que al final todo empieza en el campo, tanto el algodón como los colores, todo empieza desde aquí en la tierra y es lo que queremos volver a rescatar y volver a trabajar de nuevo. Esto que parece muy simple, pasar de una planta a una prenda de ropa, al final ha sido y sigue siendo un camino de errores, de mogollón de aprendizaje, de muchísimo I+D, que eso no se cuenta, y el I+D hay que tener un montón de paciencia, es decir, el campo mola enseñarlo, enamora el proyecto y tal, pero es verdad que hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque dependes del clima, dependes de cómo se ve la planta, dependes de un montón de gente, dependes de agricultores, de gente sin estar experimentada. Esto es un cultivo que es el más grande de toda Europa a día de hoy, de índigo. Entonces dependes de tantos factores que muchísimas veces no estamos educados en la paciencia y en el saber que estos tiempos son los que te marca el campo, la tierra, no los que marcas tú, ¿no? Y sacar tú tu propia colección cuando y como quieres. Entonces parece guay, enamora de la historia, como digo, pero es bastante difícil. Y además otra cosa es que hay que meter a muchísima gente nueva. Tú en una empresa de moda textil al uso, pues no tienes un ingeniero químico textil que esté haciendo pruebas todo el día, ¿no? Porque al final la fijación de este tinte tiene que ser buena. El mercado, si no, no te lo compra. El cliente se puede quejar. Entonces también tienes a un ingeniero agrícola que está aquí, Pablo. ¿Por qué? Porque viene del cultivo. Entonces también lo tenemos en el equipo. Entonces parece mucho más fácil de lo que es, pero tiene bastantes más complicaciones de las que suele tener una empresa de moda textil al uso. Y nosotros, con cantidad de errores, con cantidad de experimentos de I+D que tenemos que ir haciendo todo el día, hay días de mucha frustración y lo que pasa es que luego vienes aquí, ves todo esto, ves a Alejandro, ves a un montón, como decía antes, ¿no?, de agricultores jóvenes que si no se tendrían que ir de aquí, de Talayuela o de Santa María de las Lomas, ¿no? Entonces eso es lo que hace que te compense el día a día, que digas, joder, pues quiero seguir insistiendo o quiero seguir trabajando en esto, ¿no? Y bueno, esto es lo que os queremos contar sin filtros. Esperamos que esto os sirva de inspiración en algo, que nos sigáis viendo y esto es Tintoremus.